Bueno, el día de hoy en Martes de Geometría vamos a ver el teorema de la altura. ¿En qué consiste el teorema de la altura? Bueno, supongamos que tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿ok? Este triángulo rectángulo tiene el lado A, tiene el lado B, el lado C, que es la hipotenusa, que era lo que hemos visto con el teorema de Pitágoras, y aquí tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este ángulo de acá, vamos a llamarlo ángulo B, y este ángulo de acá, vamos a llamarlo ángulo A. Ángulo B porque está puesto al lado B. Y ángulo A porque es el que está opuesto al ángulo A. ¿Ok? Bueno, supongamos que este triángulo nosotros lo volteáramos. Vamos a pegarlo acá en Word. Y vamos a voltearlo así. Ahí está. Lo estamos volteando de tal manera que lo que era la hipotenusa es ahora la base del triángulo. ¿Ok? Vamos a borrarle los nombres a estos. Borrarle los nombres a estos. ¿Ok? Ahora vamos a partir este triángulo de tal manera que hubiera una recta que cayera perpendicularmente. Y esta sería, como quien dice, la altura de ese triángulo. ¿Ok? En este caso la base es toda la hipotenusa. O sea, toda la base sería C. El área de este triángulo sería base, que sería la hipotenusa C por altura, sobre 2. ¿Ok? C por H sobre 2. Vamos a ponerle aquí unos paréntesis para que se vea más claro que estamos multiplicando C por H. Estamos multiplicando C por H sobre 2. Ahí está. Ahora, si nos damos cuenta de la partida de estos dos triángulos, de este triángulo quedaron dos triángulos rectángulos. Aquí está. Este triángulo. Vamos a ponerle que este lado mide X. Acá tenemos la altura. Este es el ángulo A. Ahora, este ángulo sería el ángulo B. ¿Por qué? Porque el ángulo A más los 90 grados más el ángulo B dan 180. O sea, el ángulo A más los 90 grados más el ángulo B son 180, ya que sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. ¿Ok? Entonces, si aquí está en el ángulo A y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, significa que entonces este de acá, para que se completen los 180, tendría que valer lo mismo que el ángulo B. Entonces significa que esto de acá es el ángulo B. ¿Ok? Vamos a ponerlo así de color verdecito. Entonces esta parte de acá viene valiendo lo mismo que el ángulo B. O sea que esto de acá es el ángulo B. Ahora vamos a enderezar nuestra A. Ahí está nuestra A. Vamos a ponerle color verde a esto para que se vea más claro que es el ángulo B. Ahí está. Ahí está. Esto sería el ángulo B. ¿Ok? Y acá nos queda otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Otro triángulo rectángulo
que vemos que también tiene acá un ángulo de 90 grados y por tanto, si aquí es B, lo que haría falta pues sería el valor de A. Entonces, esto de acá sería el ángulo A. ¿Okay? Entonces ahora nos quedan dos triángulos que tienen el ángulo AB y 90 grados. Entonces vamos a voltearlo, vamos a girar, ahí está, para que se parezca más a vamos a ponerle aquí que mide Y, ¿está? No sabemos la medida, mide Y. Ahora sí, vamos a voltearlo para que se parezca más o menos al otro triángulo, ahí está. Entonces tiene el ángulo A, tiene el ángulo B. Entonces, esto de acá sería la altura y esto de acá sería el lado Y. Estos dos triángulos son semejantes porque todos sus ángulos son iguales. ¿Ok? Todos sus ángulos son iguales, entonces son triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dividimos H entre Y, que serían sus ángulos que se parecen, sus lados que se parecen, que serían semejantes, sería igual a X sobre H. ¿Sí? O sea, H sobre este sería X sobre este. Este sobre este sería este sobre este. Y de aquí nosotros llegamos a la conclusión de que H por H es H cuadrada y X por Y es XY. Y esto que está aquí es el famoso teorema de la altura. ¿Qué quiere decir el teorema de la altura? Que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y ponemos como base la hipotenusa, si nosotros partimos ese triángulo en dos de tal manera que quede una línea recta, se parta en 90 grados, la suma de los dos lados que quedan, o sea, el producto de los dos lados que quedan es igual a la altura al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos un triángulo, a ver, vamos a poner aquí este triángulo, vamos a ponerlo en Word para que nos ayude a girarlo. Ahí está, ahí ya lo giramos, ahí está. ¿Sí? Si yo tengo un triángulo rectángulo y se parte, por ejemplo, así, y de este lado midiera 3 y de este lado midiera 12, con esa información sería suficiente para que nosotros calculáramos el área. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo sabemos que es base por altura sobre 2. En este caso la base sería pues la suma de esos dos, sería 3 más 12, 15, o sea que toda la base mide 15. ¿Y la altura cómo la podemos obtener? Bueno, pues acabamos de nosotros concluir que la altura al cuadrado era el producto de estos dos lados. O sea que nos quedaría que la altura al cuadrado sería igual en este caso a 3 por 12. O sea que la altura al cuadrado sería igual a 36. Así que la altura será igual a la raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 36 pues es 6. Así que la altura es 6. Y con eso nosotros ya podríamos calcular el área del triángulo, porque sería la base, que en este caso es 15, por 6 entre 2.
Y entonces tendríamos que el área es de 45 centímetros cuadrados. Bueno, ese es el teorema de la altura. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.